Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día. Hoy, 11 de mayo del año 2022. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículos del 44 al 50. En aquel tiempo, exclamó Jesús con fuerte voz: el que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. El que me ve a mí, ve a aquel que me ha enviado. Yo he venido al mundo como luz, para que el que crea en mí no siga en tinieblas. Si alguno oye mis palabras y no las pone en práctica, yo no lo voy a condenar, porque no he venido al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene ya quien lo condene. Las palabras que yo he hablado lo condenarán en el último día. Porque yo no he hablado por mi cuenta, sino que mi Padre, que me envió, me ha mandado lo que tengo que decir y hablar. Y yo sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que hablo, lo digo como el Padre me lo ha dicho. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Claro, uno diría, es difícil de entender. Nosotros vemos, por ejemplo, al comenzar el libro del Apocalipsis, que el apóstol San Juan, el Apocaleta, el que recibió la visión, estando preso en Patmos, durante el curso del Imperio Romano, dice esto: yo estuve preso en Patmos por la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. La palabra es de Dios, uno diría la palabra es del Padre, y el testimonio de Jesús, sí, el que obra la palabra, el que encarna la palabra, el que hace la palabra es el Hijo, eso es testimonio. Pero el Hijo habla la palabra del Padre. El que habla a través del Hijo es el Padre. Uno diría, bueno, entonces la palabra por la cual todas las cosas existen y vienen a ser es obra del Padre Creador y del Hijo que la pronuncia. El Hijo que declara la palabra del Padre. Por eso nuestro Señor dice que no habla por cuenta propia, sino así como le mandó el Padre, así habla. ¿Cómo le mandó el Padre a hablar? Bueno, por las mismas palabras que comparte el Hijo. Si el Hijo encarna la palabra, quiere decir que tiene experiencia concreta de la vitalidad de la palabra, porque él mismo la vive, y él mismo comprueba a sí propio que esa palabra que está proclamando, la palabra del Padre, la palabra de Dios, es la que hace de él aquello que él es. Y él es la vida. Él es camino, verdad y vida. Vale decir, si usted habla la palabra del Padre, y no quiere decir solamente que usted sea un mero declarante, quiere decir que esa palabra en usted vive y usted es la palabra. Usted es la palabra viva, usted encarna la palabra, usted la vive. Entonces en usted está presente la vida, porque esa palabra es vida. Las palabras del Padre, análogamente nosotros, hermanos queridos, cuando proclamamos la palabra que recibimos, que aprendimos del Señor, también declaramos lo mismo. La palabra no es nuestra, la palabra del Señor que nos envió. Miren, una comparación muy rápida, decimos, los presos cuando están adentro son todos iguales. Cuando están afuera, entonces se distinguen por la actividad que desarrollan. Cuando hablamos de la Trinidad, por ejemplo, decimos tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Un solo Dios. El Padre es Dios, el Espíritu Santo es Dios, el Hijo es Dios. Ahora, la función que cumplen para que esa palabra, que es vida, viva en aquel que la recibe, y consecuentemente el que la recibe vive por la palabra, podemos decir que la función del Hijo, la misión del Hijo, es
proclamar esa palabra, aclarando que la palabra es del Padre, la palabra es de Dios, pero análogamente la palabra es de Él también, porque Él la vive, y la vive concretamente, en Él y en todos aquellos a los cuales se dirige. Por eso vivimos nosotros también, por la palabra que recibimos del Señor. Y la palabra que recibimos del Hijo es del Padre. Y la vida entonces de Dios, Creador, recordemos estas palabras que nos registra la Escritura Sagrada. En el Evangelio juánico leemos, en el principio era la palabra. Y todo fue hecho por la palabra. Y nada de lo que fue hecho sin la palabra. ¿Y qué leemos en el Génesis, el primer libro de la Biblia? Dijo Dios e hizo Dios. Primero fue la palabra, dijo, hace todo por la palabra. De la misma forma, cuando viene el Señor a nosotros, ¿qué es lo que proclama? Proclama la palabra a Él, la palabra que es del Padre, la palabra es de Dios. Y el testimonio es de Él. ¿Qué es lo que hace el Hijo? Hace lo que dice la palabra, y por lo tanto proclama que todo existe por la palabra. Y Él es por la palabra, y Él mismo es la palabra, finalmente, porque es la palabra encarnada. Y si usted vive la palabra, usted puede decir que esa palabra vive en usted, y usted vive por la palabra. Y todo es en Dios y por Dios, claro, seguramente no es tan difícil de entender. Mire, el Hijo nos dice, yo no juzgo a nadie. Él vino a salvar, no vino a juzgar al mundo. El mundo, podríamos decir, ya está juzgado, ya está sancionado, condenado por la transgresión adámica, el pecado original. Entonces lo que hay que hacer no es condenar lo que ya está condenado. Lo que hay que hacer, y para eso viene precisamente el Hijo de Dios, es a salvar lo que está condenado. ¿Cómo lo salva entonces? Y lo salva por la misma palabra por la cual todas las cosas son hechas. Y por esa palabra, en aquellos que somos los herederos, descendientes de Adán y la consecuencia adámica, viene a quitarnos del pecado que nos condena a la muerte. Viene a salvarnos. El Señor vino a salvar al mundo, a salvar lo que estaba perdido. Y lo que estaba perdido era el hombre. Y efectivamente se salva si obra, como lo hace el Hijo, testimonio del Padre y testimonio de la palabra que es del Padre. Así como lo hace el Hijo, así si lo hacemos nosotros, si obramos la palabra que recibimos de parte del Hijo, que el Hijo nos dice, no es mía, sino del Padre que me envió, todos quedan en Dios. También el Hijo, que a su vez es Dios también, es Dios, Hijo de Dios, Dios de Dios. Pero cada uno cumpliendo una misión en el seno del Dios uno y trino. La palabra del Hijo, el testimonio de Él. La palabra del Padre, el testimonio del Hijo. Y la confirmación, santificación del Espíritu Santo. Por eso nuestro Señor Jesucristo también nos dice una cosa. El que recibe la palabra y no la cumple, yo no lo juzgo. La palabra que yo les he dado ha de juzgarlos en el último día. Otra vez, no viene a juzgar, no viene a condenar, viene a salvar. Y salva por medio de la palabra. Si no obedecemos al instrumento de la salvación, que es siempre la palabra, y es inefable esa palabra, es indudablemente aquello que salva, pero necesario es cumplirla, necesario es obrarla, necesario es encarnarla. Eso hace el Señor. Hizo eso el Señor como hombre. ¿Cuántas veces declaramos? La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Ahí tenemos el testimonio de la vida presente en nosotros, la presencia de Dios en nosotros. Ahí no cabe duda. Está Dios habitando en medio de la humanidad. Está el Hijo, que es Dios de Dios, testimoniando la naturaleza nuestra, que la vida está en la palabra y en la palabra encarnada por parte de aquellos que la creen, que la reciben. De la misma manera que lo hace el Hijo, debemos hacerlo nosotros, recibir la palabra, obrarla, encarnarla.
ahí somos testigos vivos de la vida, testigos vivos de Dios, testigos de Jesús. Ustedes serán mis testigos, dice Jesús, por todas las regiones por donde, llegue la palabra y ustedes la reciban, y aquellos que la reciban serán verdaderamente testigos de la vida, porque la palabra es la vida recreadora, regeneradora en Cristo Jesús, la palabra regeneradora. No es tan difícil de entender, hermanos, si usted oye la palabra y la oye como quien de pronto, oye un relato que le puede resultar interesante, pero es uno de los tantos, esa palabra en usted no hace el impacto que solamente puede hacer la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, el impacto que hace es recuperar la vida que usted ha perdido y no tiene. Vino a salvarlo. Si usted la cumple, usted alcanza esa salvación, que en definitiva es nada más ni nada menos que la vida en su plenitud, la vida eterna y en la plenitud de la felicidad. ¿Qué te parece, Patricia? Pues, como bien nos advierte el Señor, quien no escucha la palabra, no es el quien lo va a juzgar, sino la palabra misma. Y muchas veces nosotros le echamos la culpa a Dios de los males que nos acontecen. Pero si nos pusiéramos a reflexionar, realmente nos daríamos cuenta que Él nos advierte de lo que nos puede pasar, como lo hizo con Adán, que le dijo: no comas de ese árbol. Desobedeció a Adán, ¿y qué pasó? Todo el pecado se extendió. Entonces la palabra nos advierte y tenemos que escucharla para obrarla. Si no la obramos, no es que Dios nos esté juzgando, sino nuestros actos son consecuencia, van a tener sus consecuencias. Y siempre desobedecer la palabra es consecuencia de todos nuestros males. Y sí, desobedecer la palabra, recibir la palabra y no obrarla. ¿Qué quiere decir esto? Que usted la oyó, sí, pero no la escuchó. Usted no estuvo atento, en usted no llegó esa palabra a instalarse en lo más íntimo de su ser, de manera que esa palabra en usted hiciera el impacto que debe hacer Dios a través de todo lo que hace, ese impacto creador, regenerador, por el cual hace e hizo todas las cosas y sigue haciéndolas. Y en nosotros nos regenera, nos recrea, nos revuelve a la vida. Usted no la cumple, hay libertad. El Señor, nuestro Señor Jesucristo, no vino a juzgar, no lo va a presionar. Está en usted, en la libertad que usted recibe a partir de la libertad que implica la recepción de la palabra de Dios, el obrarla o no. La consecuencia, sabemos, si usted la obra es vida y vida eterna. Si usted no lo hace, permanece en muerte. Usted me dice un juicio anticipado, y sí, realmente es así. Si usted permanece en la situación en que está, elige la situación de muerte en que está, cuando la palabra viene a usted a traerle la vida, a salvarlo, y usted se queda en la situación de muerte que está, por supuesto, usted ha elegido algo ahí. Es claro esto, y no es para atemorizar a nadie, sino para alegrar el corazón, para entusiasmar a aquel que lo recibe, y para rápidamente querer encarnar, pero no por temor, hermanos, sino por amor realmente, apreciando el valor de lo que está recibiendo, apreciando la consecuencia que tiene el obrar aquello que usted recibe gratuitamente, y que es la vida, porque no menos que vida, la palabra esa es la vida. Así que vamos a oír esa palabra, vamos a vivir, hermanos, que Dios nos hizo para la vida. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día, tu espíritu de vida,
tu espíritu de vida plena, intensa y feliz que viene a través de tu palabra, que siempre nos llega, Señor, abundante y generosamente. Y queremos escucharla, recibirla, encarnarla, Señor. Y en tu nombre santo lo pedimos, por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Y amén.